Dios les bendiga, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Después de una semana algo cansada de trabajo, yo pienso que todos, ¿verdad?, tenemos cansancio, pero siempre tenemos ese deseo en nuestro corazón de seguir aprendiendo cada vez más de lo que es la palabra del Señor. Cuanto más ahora que vamos a comenzar, ¿verdad?, a aprender acerca de lo que se está viendo mucho alrededor, ¿verdad?, lo que son las falsas doctrinas, ¿verdad?, lo que están enseñando pues acerca de las cosas que uno tiene la seguridad, y como dice Romanos 5, versículo 17, ¿verdad?, que por la transgresión de uno, ¿verdad?, murieron todos. Dice, cuánto más reinarán, ¿verdad?, aquellos y vivirán aquellos que están creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder acercarnos y sabiendo de que le cantamos, ¿verdad?, cuando venimos a la casa del Señor, a un Dios vivo, a un Dios soberano y al único Dios de toda la tierra. Así es de que acompáñenme, hermanos, al libro de Salmos, capítulo 67. Libro de Salmos, capítulo 67. Y en su Biblia el título que tiene, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Síganme con su vista, dice la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Hermanos, una palabra y una exhortación, no solamente para el ser humano, sino dice todos los términos de la tierra. Y como dice Eclesiastés en capítulo 12, ¿verdad?, dice la palabra de que eso es el todo del hombre, el vivir el temor, con el temor a Dios. Nosotros debemos de vivir siempre, hermanos, con el temor a Dios y creyendo lo que nos exhorta la palabra del Señor. Como dice Salmo 47, versículo 1, dice que pueblos todos batid las manos, dice, y que nosotros, hermanos, somos exhortados a alabar, ¿verdad?, a aclamar a Dios con voz de júbilo. Así es de que vamos a alabar, hermanos, en esta noche, vamos a orar y vamos a alabar a nuestro Dios y pidámosle al Señor que sea siempre su palabra llegando a nuestros corazones y que las enseñanzas que vamos a recibir sean de mucha bendición para nosotros, para que podamos siempre buscar a caminar por el camino correcto, el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado. Oramos al Señor y damos gracias, Padre, buen Dios que estás en el cielo. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, con la cual, Señor, nos ha guardado, Padre bendito. Una vez más, Señor, hemos, Señor, estado, Señor, tal vez, Padre, fallándote siempre, Señor, en lo que es, Padre, la búsqueda, en lo que es oración, en lectura, Señor, pero tu misericordia, Señor, se ha manifestado una vez más, Señor, en nuestra vida, tanto, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Padre, de estar una vez más reunidos, Señor, en este lugar. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que perdones, Padre, nuestras ofensas, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender, Señor bendito del cielo, de que nosotros, Padre, estamos delante de tu presencia por los méritos, Señor, de aquel, Señor, aquel justo que vino a morir, Padre, por todos nosotros, Señor, aquellos que hemos creído, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que habiendo, Señor, recibido el perdón, Señor, que nuestro corazón se sienta libre, Señor, y que nuestra mente, Padre, se enfoque, Señor, en cantarte, Padre, con gozo, con alegría, Señor, sabiendo, Padre, que estamos cantándole, Señor, a un Dios vivo, Señor, a un Dios, Padre, soberano, Señor, a un Dios justo, Padre bendito del cielo. Gracias te damos, Señor. Así, Padre, también te pedimos, Padre, que la palabra, Señor, en esta noche, Padre, sea edificando nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que nuestra alma, Señor, se regocije, Padre, al poder, Padre, entender tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Padre, a entender, Señor bendito, tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que obres, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, que obres, Padre, en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que no están presentes, Padre, y que pueden estar viendo, Señor, a través, Padre, de una pantalla, o que vean en el futuro, Señor,
Que tu palabra, Señor, siempre, Padre, sea llegando a sus corazones, Señor, y guiándolos, Señor, por el camino correcto, para que puedan anhelar, Señor, también, Padre, acercarse al trono de la gracia, Señor, con alabanza, Señor, con agradecimiento, Padre, y sobre todo, Padre, buscando, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que inclines tu oído, Señor, y que reciba los cánticos que traemos delante de tu presencia. En esta noche, Señor, los traemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a cantarle al Señor y luego vamos a recibir esas enseñanzas esta noche. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Sean todos, pero una vez más, cordialmente bienvenidos a este lugar, que es la casa de nuestro Señor, donde, como ya dijo el hermano, ¿verdad?, venimos a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor. El Señor, cada día Él nos llama que llevemos una vida santa y limpia delante de Él. Lo que dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así, hermano, esperando que vengamos con una actitud de querer alabar a nuestro Señor, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermano. Vamos a abrir nuestros himnarios en la número 418. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Vamos a continuar glorificando el nombre de nuestro Señor, hermano, con el siguiente canto, el número 355, la gente de nuestro tiempo. Gloria al Señor.
La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Sabemos de que nosotros nunca vamos a poder hacer lo que Cristo hizo por nosotros, pero podemos demostrar el amor que Cristo ha tenido por nosotros compartiendo, ¿verdad?, con alguien de que no conozca el Evangelio, compartiéndole la palabra del Señor. Así, hermanos, vamos a entonar un canto más, el número 361, Grande Gozo. Cantémoslo con alegría, con energía, hermano. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús
todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén, hermano. Así que esperando de que usted se haya podido gozar, vamos a dejar el tiempo con el hermano que trae la enseñanza. Estemos atentos. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Que gozo estar en la casa del Señor y saber que todo lo que hemos estado aquí ha sido de gran bendición. Gracias, hermanos, por sus oraciones a favor de mi esposa, a favor mío. La semana pasada no pudimos estar aquí, los extrañamos, hermanos. Espero que ustedes nos hayan extrañado. ¿Sí? Entonces, hermanos, en esta noche vamos a empezar un nuevo tema. Hemos estado tratando de ver un tema que sea necesario para la iglesia, que sea de ayuda y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí, hermanos? Y antes de empezar, vamos a orar, pedirle al Señor que Dios nos ayude y que todo lo que aprendamos durante estas semanas que vamos a estar estudiando este tema, que no sea simplemente conocimiento, sino que sea algo que pueda ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, que nos pueda desafiar a conocer más al Señor y que podamos ser de bendición para aquellas personas que necesitan de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar aquí, Padre Santo, y poder abrir tu palabra. Señor, en esta noche queremos poner delante de ti este tiempo. Señor, este nuevo tema que vamos a aprender, Señor, que tú seas hablando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender, Padre Santo, abre nuestro entendimiento y, Señor, ayúdanos a conocerte cada día más. Gracias, Padre, y en esta noche reconocemos que día a día, Señor, en cada instante de nuestra vida necesitamos de ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento, quisiera que me acompañen a la primera epístola de San Juan, primera de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer solo 2 versículos en esta noche, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quisiera poner la primera slide. En esta noche vamos, hermanos, a empezar a estudiar las sectas religiosas, ¿sí? Y vamos a ver diferentes temas, entre ellos vamos a ver, en esta noche vamos a hablar sobre lo que es la introducción, y ahí hay una figura, ¿verdad?, donde está un muñequito con el signo de interrogación, y eso nos lleva a pensar que el hombre vive en esa manera, ¿sí? Nos lleva a pensar que el hombre vive confundido, la gente vive confundida en saber cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Y desde hace muchos años atrás el hombre ha querido tomar sus propios pensamientos, sus propias sabidurías y sus propios hechos, sabiendo de que solamente la palabra del Señor es nuestra verdadera guía. ¿Sí? Y dentro de los temas que vamos a estudiar, o de las sectas que vamos a estudiar los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, la Iglesia Universal, la ciencia cristiana, a los niños de Dios, quizás algunos no han escuchado sobre ellos,
los Hare Krishnas y por último la Iglesia Católica, ¿sí? Y que todo esto, hermano, nos ayude a pensar muy bien, muy claramente dónde estamos fundamentados en nuestra vida como creyentes, ¿sí? En el día de hoy vivimos en una sociedad que todo hombre o cualquier persona tiene la libertad de poder elegir cualquiera de estas cosas, ir por cualquiera de estos caminos. Yo no le puedo ir a una persona que está allá afuera y sí, voy a predicar el Evangelio, pero no le puedo obligar a que venga acá. No le puedo decir y cogerle de las manos y agarrarle, tienes que estar aquí, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien va a trabajar en la vida de las personas. Es el Espíritu Santo quien trabaja en cada una de las personas y cada uno de nosotros. Nuestra posición, queridos hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, nuestra posición no es ir en contra de estas sectas religiosas. No es ir en contra. Nuestra posición, como la palabra de Dios nos enseña, es presentar defensa. Es presentar defensa. ¿Sí? Nosotros no estamos en contra de las personas que enseñan o predican a todo este tipo de sectas. Nosotros estamos en contra de la doctrina y de la enseñanza que ellos enseñan, ¿sí? Si nosotros podemos pensar, por ejemplo, vamos al primer libro de Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué nos dice? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las cosas que el apóstol Pedro está enseñando a la iglesia, a los hermanos en Cristo, dice, en primer lugar, dice, estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Queridos hermanos, ese es nuestro desafío en nuestra vida. Como creyentes, como hijos de Dios, el hecho de estar siempre preparados como buenos obreros, como buenos soldados de Jesucristo. Y la segunda cosa que nos dice, ¿y cuál es el objetivo de estar preparados? Dice, para presentar defensa, ¿sí? Defensa. ¿Y cómo es la manera que presentamos defensa? Dice, con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Con mansedumbre y reverencia. Dentro de todas las religiones de todo el mundo, hay un montón de religiones, y si nos ponemos a estudiar no acabaríamos nunca de estudiar todas las religiones del mundo, pero he escogido algunas que están más en contacto alrededor de donde nosotros vivimos, o puede ser nuestro vecino, puede ser algún familiar que tengamos como testigo, como un mormón, como un adventista, o cualquiera de las sectas que vamos a estudiar. Y nuestra responsabilidad, queridos hermanos, siempre es presentar defensa. No vamos a ir en contra de las personas. Estamos en contra de las enseñanzas que cada una de esas sectas tiene, en contra de sus doctrinas. Y por eso, regresando al libro de Primera de Juan, por eso nos dice, una de las cosas que el apóstol Juan, hablando a los hermanos, les dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a esto. Vamos a la siguiente. Ahora, vamos a tener, antes de seguir adelante, quisiera que en primer lugar tengamos ciertas observaciones que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? Como decía, nuestro argumento no está en contra de las ideas o en contra de las doctrinas, sino, estamos en contra de las doctrinas y en contra de las enseñanzas, no en contra de las personas. ¿Sí? No en contra de las personas. Es decir, no estamos en contra de predicar. Muchas personas en el día de hoy proclaman sus enseñanzas, proclaman sus doctrinas, van de puerta en puerta proclamando, ¿sí?
Pero nuestro propósito y nuestra responsabilidad no es de ir en contra de las personas, sino ir en contra de cada enseñanza de cada una de las sectas. Esa es la primera cosa que debemos tomar en cuenta. La segunda cosa es tener la razón o tener la verdad es un motivo de misericordia a las personas. ¿Sí? Es decir, tener la razón no te lleva a sentirte el hecho de decir, yo soy mejor que aquellas personas que están predicando las cosas erróneas o falsas. Como creyentes sí reconocemos y sabemos y entendemos que tenemos la verdad. Y la verdad está aquí. Y la verdad es Jesucristo. ¿Sí? Pero no debemos decir, no, yo soy mejor que ellos. Sino como nos dice Pedro, dice que debemos presentarnos, ¿cómo, en qué manera? Con mansedumbre. Y la única manera como nosotros podemos llevar a esas personas que están en el error, a llevarles a la verdad. ¿Sí? Y muchas de estas doctrinas falsas o enseñanzas o sectas falsas, una de las características de ellos es que se enojan muy fácilmente cuando uno está hablando de la palabra del Señor. Se enoja muy fácilmente, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es que llevarles de su error a la verdad, ¿sí? La tercera cosa, dice, aunque sepamos y conozcamos la verdad, debemos siempre escuchar. Hay que saber siempre escuchar. Muchas personas que llegan a las diferentes sectas o religiones falsas, llegan por una necesidad, ¿sí? Llegan por una necesidad y muchos de ellos no conocen profundamente las enseñanzas de cada una de esas sectas. Por eso debemos aprender a escuchar qué es lo que ellos dicen y luego presentar nuestra defensa delante de ellos. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad. ¿Y cuál es la manera que vamos a probar? Mediante la palabra del Señor. Mediante la palabra del Señor. ¿Sí? La otra observación que podemos pensar es que de los errores de otros se aprende. ¿Sí? De los errores de cada una de esas enseñanzas equivocadas y erróneas, como creyentes vamos a aprender. ¿Sí? Y al estudiar cada tema, es nuestro objetivo no es atacar a ellos, sino presentar nuestra defensa, presentar y estar preparados. Por ejemplo, hablando de los mormones, y ellos dicen en uno de sus escritos, dice, toda persona inteligente debajo del cielo que una vez informada no reconozca a José Smith, hijo, el fundador de los mormones, que es un profeta de Dios, está en las tinieblas y se opone tanto a nosotros como a Jesús y a su reino sobre la tierra. ¿Sí? Es lo que dicen los mormones. Que el fundador José Smith, hijo, es el profeta de Dios. ¿Sí? Y sabemos que eso está equivocado, pero si nosotros nos debemos tomar en cuenta el hecho de que debemos presentar defensa delante del Señor, delante de aquellas personas. Pero ¿cómo vamos a presentar una defensa si no estamos preparados? ¿Sí? La siguiente dice, no debemos estudiar las sectas con un sentido de curiosidad, sino como un desafío de crecimiento. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes no han escuchado nunca sobre los testigos de Jehová o cualquiera de las sectas que vamos a estudiar. Pero que no tomemos una actitud de curiosidad, a ver que ellos enseñen, no, sino que eso nos ayude y nos desafíe a poder crecer más en el conocimiento y en la gracia del Señor. Sí, queridos hermanos, ese es nuestro desafío, ese es nuestro, el hecho de saber cuando, por ejemplo, Judas, vamos al libro de Judas, versículo 3, ¿sí? Judas, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribir exhortándoos, que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? Y el hecho de que el apóstol Pablo nos también habla del hecho, dice que no debemos ser contenciosos, ¿sí? Sino amables, dice. Y alguien, un gran teólogo dijo, ha de contenerse sin ser contencioso y testificar sin dañar el testimonio. Queridos hermanos, nuestra responsabilidad es, como decíamos al principio, es presentar defensa delante de aquellas personas que demandan nuestra fe y presentarla con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Ese es el desafío, y que eso nos desafíe a crecer. Eso nos desafía a conocer cada día más del Señor. Eso nos desafía a conocer más de la palabra del Señor. Como el apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados. Y para estar preparados, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra del Señor. Conocer al Señor. ¿Sí? Es decir, dentro del FDI y del servicio secreto, hay una entidad o hay un grupo encargado de identificar cualquier robo de billetes falsos, identificar los billetes falsos, ¿sí? Y el FBI, los agentes que trabajan en esa entidad, en esa parte del FBI, lo que hacen es estudiar muy claramente y muy concisamente cada detalle, no del billete falso, sino de un billete verdadero, de cada billete verdadero. Estudian sus sellos, el tipo de papel, el peso de papel, cada línea, cada círculo, cada detalle minuciosamente, y se lo saben muy bien. Cuando llega a sus manos un billete falso, saben que ese billete es un billete falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocen el billete verdadero. ¿Sí? Y es así nuestra vida como creyentes. No es muy importante el hecho de estudiar las sectas falsas. Sí, para un creyente es importante, pero mucho más importante es estudiar la verdad. Y la verdad es la que nos va a llevar a poder identificar la falsedad, el error o una enseñanza equivocada que podemos estar escuchando, que puede haber algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, y poder explicarlos en qué manera, con mansedumbre y con reverencia, para poder sacarlos del error y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Vamos a empezar en esta noche hasta donde podamos llegar. En primer lugar, a tener una idea o un concepto muy claro de qué es una secta. ¿Sí? Una secta, como está escrito ahí, es una perversión o una deformación del cristianismo bíblico. ¿Sí? Es una perversión o deformación de la palabra de Dios o del cristianismo bíblico. ¿Sí? Cada una de las sectas que proclaman su verdad, entre comillas, que proclaman sus enseñanzas, que proclaman sus doctrinas, han tergiversado y han hecho una perversión y una deformación de las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Sí? Entre ellas vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les está advirtiendo de esa situación. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. El mismo apóstol Pablo estaba mencionando eso. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis, les dice. Y luego pasemos al versículo 12 hasta el 15. Dice, mas lo hago, lo haré aún para quitar ocasión de aquellos que la deseen, a fin de que en aquellos que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, y todas aquellas personas que están enseñando todo tipo de sectas o enseñanzas equivocadas, como nos dice el versículo 4, dice, si viene alguno predicando otro Jesús al que no hemos predicado, es lo que hacen ellos, predican a otro Jesús, predican a otro Dios, predican a otra enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios. Por eso una secta, dice aquí, como dice ahí, es una perversión y una deformación del evangelio bíblico. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. ¿Sí? Y estar preparados para tener en claro eso. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué crece o prospera una secta? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué crece y prospera una secta? ¿Por qué tienen gran cantidad de adeptos, gran cantidad de seguidores? ¿Sí? Por ejemplo, hablando de los mormones, desde sus inicios en el año más o menos de 1830, tenían alrededor de 30,000 miembros. Hasta el día de hoy, según las estadísticas que no se han podido comprobar completamente, han llegado a tener un promedio de 16 millones de miembros hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crecen? ¿Sí? Y vamos a ver algunas de ellas. ¿Sí? En primer lugar, la secta dan respuestas fáciles a nuestras necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor a las personas que están a nuestro alrededor, nuestra convicción y lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos guiarles a aquellas personas, hablarles sobre el pecado, hablarles sobre la justicia de Dios, hablarles del destino del hombre, que es el infierno o el cielo. ¿Sí? Pero estas personas, las sectas, no predican eso. Predican todo lo que las personas les gusta escuchar. Ven acá y te sentirás bien. Ven acá y estarás mejor. Ven acá y te podemos ayudar. Ven acá y ven acá. La gente les gusta escuchar lo hermoso que pueden ser. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio, debemos predicar que el hombre es un pecador, que Dios va a tratar al hombre con justicia y que Dios va a condenar a aquel que lo rechace. Si yo voy y le predico a una persona de esa manera, la gente no me escucha. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo quien va a trabajar en esas personas. Pero a la gente no le gusta escuchar que es un pecador. La gente no le gusta escuchar que está separado de Dios. Pero las sectas les gusta dar respuestas y respuestas fáciles, respuestas que les gusta escuchar a la gente. ¿Sí? Otra de las razones por qué crece la secta es las sectas satisfacen de una u otra manera necesidades humanas. ¿Sí? Una de las cosas que hacen las sectas o las religiones es el hecho de que apelan a las necesidades básicas del ser humano. ¿Sí? Apelan a las necesidades básicas del ser humano. Es decir, ¿quién no le gusta sentirse amado? ¿Quién no le gusta sentirse importante delante de la sociedad? ¿A quién no le gusta sentirse aceptado delante de la sociedad? Y eso es lo que las sectas hacen. Tratan de satisfacer cada una de las necesidades del ser humano.
Pero la mayor necesidad del ser humano es su condición delante de Dios. Y eso es lo que no hagan ninguna de las sectas. Ninguna de las sectas. ¿Sí? Y la otra de las cosas es que las sectas producen una impresión favorable. ¿Sí? Como cristianos, queridos hermanos, y lo digo con mucha vergüenza, muchas de las sectas han dado más, producido más que los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque nos hemos debilitado. Porque generación tras generación la iglesia ha quitado o ha decaído en su pasión hacia los inconversos. ¿Sí? Ha decaído su pasión de predicar el Evangelio. Como creyentes tenemos esos enemigos, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra manera de poder llegar a esas personas que necesitan de Cristo? Es en primer lugar cuando hay una pasión hacia los perdidos. Una pasión hacia aquellas personas que no conocen de Cristo. Anoche hablábamos con los muchachos, con los jóvenes, del hecho de cuán insensible se ha tornado nuestros corazones hacia aquellas personas que están yendo de camino a la condenación, camino al infierno. Y les decía en una ilustración, hablando del hecho de qué es lo que nosotros haríamos si vemos a un amigo, a un familiar en la carretera accidentado y su automóvil a punto de incendiarse. Nuestra normal reacción es bajarnos de nuestro automóvil y tratar de ayudar a esas familias o amigos que conocemos para que no mueran quemados o incendiados dentro de ese automóvil. Haríamos cualquier esfuerzo posible para poder salvar a esas personas. Y así debe ser nuestro corazón hacia los perdidos, hermanos. Tratar de ver y de hacer todo lo posible y que nuestra pasión crezca para aquellas personas que no conocen del Señor. ¿Sí? Una de las cosas que nos exhorta el apóstol Pablo, vamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, exhortando a los hermanos, dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo a la iglesia, a los amados hermanos de Efeso, les está diciendo que no sean niños fluctuantes, es decir, unos bebés espirituales. ¿Sí? Que no seamos unos bebés espirituales, y si somos bebés espirituales, nos va a pasar lo que dice aquí. Vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, o toda enseñanza equivocada. ¿Sí? Queridos hermanos, yo no sé cuánto tiempo llevas tú como creyente, como hijo de Dios. Si era 4, 5 años, 3 años, algunos meses, no lo sé. Más de 5 o 10 años. Pero ponte a pensar cómo está tu vida cristiana. Y por eso el apóstol Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, dice, en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Porque Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Solamente Cristo y solamente Cristo. ¿Sí? No necesitamos más, no necesitamos de programas, no necesitamos de actividades. Solamente de Cristo. Y que Cristo empiece a obrar en nuestra vida y que podamos crecer en su gracia y en el conocimiento de Él. Queridos hermanos, que eso nos desafíe cada día mantenernos firmes. Que eso nos desafía que nuestra pasión vuelva a crecer. Que eso nos desafía que tengamos pasión por los perdidos, por los que no conocen de Cristo, por aquellas personas que van
de camino a la condenación. El Evangelio de Lucas dice que la mirada del Señor Jesucristo hacia aquellas personas perdidas era una mirada de ¿qué? De compasión. Una mirada de compasión. Queridos hermanos, cuando miramos a alguien que va a nuestro alrededor, o tenemos un amigo o un familiar, ¿cómo lo miramos? ¿O no nos importa que esa persona está yendo de camino a la condenación? ¿Sí? Y eso es lo que hacen las sectas, producen impresiones hacia las personas para que puedan llegar a ellos. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente slide. Ahora, vamos a ver algunas características de las sectas, ¿sí? Que nos van a ayudar de alguna u otra manera a poder identificar si aquellas sectas están, o aquellas personas que proclaman alguna enseñanza, están diciendo la verdad o están equivocadas, ¿sí? Una de las primeras cosas es que proclaman una nueva verdad. Proclaman una nueva verdad, ¿sí? Una de las cosas en cuanto a las sectas es que muchos de ellos dicen haber revelado o tener un mensaje especial. Queridos hermanos, la palabra del Señor es la única verdad, ¿sí? Es la única verdad. Desde el libro de Génesis hasta la última palabra y la última frase, hasta el libro de Apocalipsis, es la única verdad. La palabra de Dios nos dice que es la inspiración de Dios, que es la verdad de Dios. ¿Sí? Y si viene alguna otra persona, ¿sí?, reclamando o proclamando, decir que tiene la verdad, debemos ponerla como un cernidero, digámoslo de esta manera. A ver, tú dices que tú tienes la verdad. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Y ahí es cuando vamos a poder identificar qué es lo que esa persona o aquellas personas están proclamando, ¿sí? José Smith, el fundador de los mormones, dijo que el cristianismo se mantuvo en apostasía durante 18 siglos, ¿sí?, hasta que Dios le reveló una nueva verdad, ¿sí? Y de esta manera restauró la verdad del Evangelio que se había perdido. Y esta y muchas sectas más proclaman lo mismo, de acuerdo a cada uno de sus fundadores. ¿Sí, hermanos? Entonces, ellos proclaman una nueva verdad. No proclaman la única verdad, proclaman una nueva verdad. De acuerdo a cada uno de sus fundadores, hablan que ellos tienen una nueva verdad. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la ciencia cristiana, el catolicismo, cualquier otra secta va a decir, esta es la verdad. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro, como decíamos al principio, hermanos, debemos presentar y estar preparados para presentar defensa. La segunda cosa, ellos dicen, proclaman nuevas interpretaciones de las Escrituras. Proclaman nuevas interpretaciones de las Escrituras. ¿Sí? Dicen que ellos, aunque ellos dicen que no proclaman una nueva verdad, pero dicen que ellos son los únicos, los fundadores de las sectas dicen que ellos son los únicos que pueden interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? Pueden interpretar, son los únicos encargados de poder interpretar la palabra de Dios. Y van de acuerdo a sus propios beneficios, van de acuerdo a sus propias cosas que ellos quieren, ¿sí? Hay una frase, y cada frase que aún ellos estudian y usan la palabra de Dios, pero la usan de una manera equivocada. Cada versículo o cada enseñanza que ellos tienen, la van a sacar a su beneficio y la van a sacar fuera de su contexto original. Hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Pero para qué? Para una mala interpretación. ¿Sí? Si nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar verdades
maravillosas para nuestra vida. Donde nos dice, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que somos pecadores. Que si rechazamos a Cristo, vamos a ir a la condenación. Nos habla de un Señor Jesucristo que nos amó tanto, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y todas aquellas personas en esas sectas proclaman una nueva interpretación de las Escrituras. Otra de las características es que sus fuentes de autoridad son ajenas a las Escrituras. Son ajenas a las Escrituras. Algunos quizás usan la palabra de Dios, pero no son su fuente máxima de autoridad. En muchos de los casos, por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón, otro libro que se llama el libro del Gran Precio, tienen las doctrinas y convenios de ellos. Y para ellos, esos libros tienen más autoridad que la palabra de Dios. Y esos libros fueron escritos por sus fundadores, por aquellos que estuvieron o empezaron aquellas sectas. Por ejemplo, la ciencia cristiana cree que la Biblia es corrupta y es equivocada, de acuerdo a su fundadora. ¿Sí? Otra de la Iglesia Universal, dice que la Biblia es su fuente de autoridad, pero la verdad no lo es. Queridos hermanos, eso debemos tomar en cuenta muy bien en nuestras vidas. Queridos hermanos, para nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, la Biblia es nuestra máxima autoridad. Hace algunas semanas hemos estudiado qué es lo que creemos como iglesia, ¿verdad? Y dentro de lo que creemos, nuestra mayor autoridad, nuestra máxima autoridad para nuestra vida de fe y práctica de fe es la palabra de Dios. Para muchas otras sectas religiosas, la palabra de Dios solamente es un instrumento para poder llegar a las personas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no se autollaman testigos de Jehová, sino estudiantes de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. El número 4. ¿Sí? Proclama a un Jesús totalmente distinto a lo que la palabra de Dios enseña. Un Jesús totalmente distinto a lo que la palabra del Señor enseña. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña claramente y con exactitud y con total convicción, en primer lugar, que Jesús es Dios. ¿Sí? Que Jesús es Dios. La segunda persona de la Trinidad, que tomó la condición humana, que vino a este mundo, que murió por cada uno de los pecadores, que vivió, que murió y que resucitó, que durante 40 días estuvo con sus amigos los discípulos y ascendió a la presencia de su Padre Celestial, y que un día Él regresará, un día Él regresará. Pero para cada una de las sectas, por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, enseñan que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios, dicen los testigos de Jehová. ¿Sí? Para los mormones, dicen que Jesús fue el hermano de Lucifer. ¿Sí? Enseñan de forma muy errónea y muy equivocada sobre la persona del Señor Jesucristo. Por eso regresemos por un momento al libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2. Dice, 4, versículo 2, dice, y esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ninguna de estas sectas aceptan esto. Ninguna de las sectas aceptan que Jesucristo, o una mayoría de las sectas, no aceptan que Jesucristo ha venido en forma humana. Otra de las características, la número 5, dice que tienen tienen un doblez en sus argumentos. Es decir, de una manera pública dicen creer en la Biblia,
pero en su forma interior, en sus enseñanzas, no niegan el fundamento de la fe en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto nos lleva a pensar muy claramente y que nos ayude a meditar muy claramente quiénes están a nuestro alrededor y dónde estamos fundamentados en nuestra fe como creyentes, como hijos de Dios. ¿Sí? Otra de las características dice, niegan por completo la naturaleza de Dios, es decir, la Trinidad. La Trinidad. ¿Sí? Otra dice, tiene una teología cambiante constantemente. Constantemente cambian sus doctrinas, constantemente cambian sus enseñanzas, constantemente cambian todo lo que ellos enseñan. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de las doctrinas, el inicio de las doctrinas de los testigos de Jehová, ellos creían que el vacunarse era pecado. Creían también que hacer transfusiones de sangre era pecado para ellos. Pero para el día de hoy ya no lo es. Dentro el fundador de los testigos de Jehová ha dado ciertas predicciones de que el mundo se va a acabar durante 5 o 6 veces, ha dado diferentes tipos de fechas. Y cada vez han cambiado eso. Es decir, no tienen algo seguro. ¿Sí? Otra de las cosas, y muy importante para cada una de las sectas, es que proclaman una autoridad solamente en el hombre. ¿Sí? En el hombre, en sus líderes. ¿Sí? Ellos creen que tienen acceso exclusivo y único hacia Dios. Y que cada una de las personas que los siguen, sus seguidores, son influenciados por sus líderes para que ellos dicten sus reglas, dicten sus formas de vivir, dicten su forma de hacer las cosas y que sean seguidores de aquellas personas. ¿Sí? Otra de las cosas que proclaman es la salvación por obras. No creen en la salvación por gracia. No creen en la salvación por la obra redentora de Cristo en la cruz. Sabemos que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 y versículo 9 nos dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Queridos hermanos, la salvación es un don de Dios. Ninguna de las sectas aceptan y creen que la salvación es un regalo de Dios. Y otra de las cosas que hacen es proclaman falsas profecías. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 20 al 22. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sí? Muchas de las enseñanzas o maestros falsos o maestros erróneos hablan sobre sus profecías, hablan sobre fechas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, como dije, hablan muchas profecías de que el mundo se va a acabar y ha dado ya más de 5 o 6 fechas de que el mundo se ha acabado. Pero esta es una prueba de que todos ellos son falsos. ¿Sí? Una prueba en donde podemos pensar, queridos hermanos, saber, de acuerdo a estas características, unas pocas características, quién está delante de nosotros. ¿Sí? Y poder presentar defensa y poder presentar con mansedumbre y con reverencia. ¿Sí?
Vamos a la siguiente. Ahora, todas las sectas, dice ahí, terminan negando el hecho más fundamental en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y que solo en Él encontramos la salvación por fe, y es la única esperanza para el hombre. Eso es lo que todas las sectas terminan negando a fin de cuentas. Puede haber diferencia en sus tipos de enseñanzas o doctrinas, pero eso es lo que ellos niegan profundamente. Niegan a la persona del Señor Jesucristo. Niegan su obra de redención, niegan su obra de gracia, niegan todo lo que el Señor Jesucristo es. ¿Sí? Ahora, hermanos, allá al pensar en todo un pequeño bosquejo de todo lo que hemos visto en cuanto a las sectas, ¿qué es una secta? ¿Cómo se propaga o cómo crece? ¿Y cuáles son las características? Es el hecho que nos desafía a conocer más del Señor, ¿verdad? Que nos desafía a que cada día podamos estar más cerca del Señor. Que eso nos desafíe, queridos hermanos, a conocer más la única verdad. Y la única verdad escrita está aquí, la palabra del Señor. ¿Sí? Muchas de las sectas van a usar la palabra de Dios para sus propios beneficios, para sus propios argumentos. Pero nosotros como creyentes podemos pensar que la verdadera paz y la verdadera verdad, la única verdad, es Cristo. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, que nos dice, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ahora, para nosotros los creyentes, vamos ya casi terminando, para nosotros los creyentes, para el cristianismo verdadero, ¿qué es lo que nosotros creemos? Y ya estudiamos hace algunos tiempos todo lo que nosotros creemos y vamos a ver un pequeño resumen en cuanto a eso, ¿sí? Ahora, en primer lugar, la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad, ¿sí? No hay otro libro mayor que la palabra de Dios. No hay otro libro más que tenga más autoridad que la misma palabra de Dios, ¿sí? Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Perdón, es capítulo 1, versículo 20 y 21. Les dije dos, creo, ¿no? Muy bien, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, creemos, confesamos y enseñamos que la única regla para nuestra vida debe ser, y que debe ser juzgado mediante ¿qué? La palabra de Dios. Nuestra iglesia confiesa que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Nuestra iglesia enseña que es la palabra de Dios la única regla y norma de autoridad. Y sí, y que toda doctrina y enseñanza siempre va a estar basado en la palabra de Dios. No en mis pensamientos, no en el pensamiento de nuestro hermano Emilio o de nuestro hermano Wilfredo, de cualquier persona que enseñe y se pare aquí a predicar la palabra del Señor. Y que el Señor nos ayude y nos guíe a cuidar siempre eso, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Otra de las doctrinas que creemos también es en cuanto a la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad. Hay un Dios. ¿Sí? Y este Dios es único en naturaleza.
¿sí? Y este Dios es único, llamado Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Los tres son una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Sí? El Padre es increado, es decir, no fue creado, ni el Hijo tampoco fue creado, ni tampoco el Espíritu Santo fue creado. ¿Sí? El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. No hay tres eternos, hay un solo eterno. ¿Sí? Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Y sin embargo, no son tres dioses, un solo Dios, y a ellos debemos adorarlos. Eso es lo que creemos en cuanto a la Trinidad. El aspecto de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad es a veces un poco difícil, y es difícil explicarlo y enseñarlo. Pero nuestra fe es el hecho de conocer y estar arraigados en lo que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y a esos tres los adoramos. ¿Sí? En cuanto a la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el centro de nuestra fe como creyentes, como hijos de Dios. ¿Sí? Jesús, ¿qué nos dice ahí? Fue humano, es decir, tomó la condición humana. El libro de Filipenses, capítulo 2, dice que Él no escatimó, el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que aquel que tomó nuestra condición, tomó nuestra debilidad, tomó nuestro pecado. Y la única manera de conocer eso es tomando la condición humana. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo es 100% Dios y fue 100% hombre. No 50-50, no 80-20, no. 100% Dios y 100% hombre, conociendo cada una de nuestras debilidades. ¿Sí? Otra de las cosas, por ejemplo, creció. El libro de Mateo, el libro de Lucas, nos habla que Él crecía en conocimiento y en sabiduría. Nos habla también que Él necesitó alimentarse como cualquier otra persona. Sintió cansancio, sintió la necesidad de dormir, lloró delante de su amigo Lázaro, sí, que murió, pero también y que tenía todos los atributos de un ser humano, pero con una sola diferencia, que Él no pecó, que Él no pecó, ¿sí? 100% Dios, al ser un perfecto Dios, y 100% humano, pero a diferencia de nosotros, que Él nunca pecó, ¿sí? Otra de las cosas, hablando de la persona del Señor Jesucristo, lo que creemos que Jesús es Dios. Jesús afirmó ser Dios. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Jesús afirmó ser Dios. ¿Sí? Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso nos habla de que el Señor Jesucristo afirmó en su vida ser Dios, igual a Dios, igual a su Padre.
a diferencia de cualquier enseñanza, cualquier doctrina o cualquier secta que niega que Jesús es Dios. ¿Sí? Otra de las cosas que el Señor hizo es Jesús realizó obras divinas. ¿Sí? En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, 1, 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Él estuvo parte de la creación. Él estuvo cuando creó los cielos y la tierra. Dice que sean principados y potestades. Y dice que todo lo que Él creado, dice, fue creado por medio de Él. Es decir, que lo hizo y fue para Él. Queridos hermanos, eso nos enseña que Jesús realizó obras divinas. Otro ejemplo podríamos ver el hecho de que Cristo nos da un regalo especial. Nos ofrece un regalo especial. ¿Y ese qué es? La vida eterna. Solamente Dios puede regalarnos la vida eterna. No hay ninguna otra autoridad en el mundo y en el universo que solamente Dios pueda regalarnos la vida eterna. Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Vamos al versículo 27 y 28, dice Juan 10, 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo, nos ofrece esa vida eterna. Y solamente Él puede otorgarnos esa vida eterna, por su gracia y su misericordia, por la gracia y por la fe. ¿Sí? Jesús también poseía atributos divinos. Jesús fue adorado como Dios. ¿Sí? Y luego podemos pensar en el hecho de la doctrina de la salvación. Sabemos que la doctrina de la salvación es una doctrina tan importante para el creyente, tan importante para el Hijo de Dios, que nos habla de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Nos habla del hecho de que Él tomó nuestra condición. Nos habla del hecho de que Él fue nuestro sustituto. Nos habla de que Él sufrió nuestros dolores y que nosotros lo tuvimos por azotado, nos dice el libro de Isaías, y por herido de Dios. Esa fue la obra de redención a favor del hombre. ¿Y eso es por qué? Por un acto de gracia y de misericordia hacia nuestras vidas. Las sectas creen que tienen que ganarse su salvación. El hombre cree que puede ganarse su salvación con sus buenos actos, actos de bondad, sus buenas obras. No, pero la Biblia nos enseña que solamente la gracia y la fe en Cristo Jesús podemos llegar a la salvación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al libro de Juan estamos ahorita en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la salvación para nuestras vidas. Y eso es lo que creemos, que solamente en Cristo nos podemos ser hechos hijos de Dios.
La Biblia nos habla de que en nuestra posición, en nuestra condición, estábamos llenos de delitos y pecados. Y luego más adelante en el libro de Efesios capítulo 2 nos habla que en esa condición, por ese acto de gracia, Dios nos ha cambiado de posición y nos ha puesto en lugares celestiales. Queridos hermanos, eso solamente es por un acto de gracia hacia nuestras vidas. No por lo bueno que seamos, no por el buen padre que podamos ser, no por el buen trabajador o buen esposo que yo pueda ser, no. Solamente el acto de gracia y de bondad que Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro pecado y la justicia de Dios cayó sobre la persona del Señor Jesucristo, cuando en sus hombros estaba cargando todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y toda nuestra condición de rebeldía delante de Dios. Y es Cristo quien tomó ese lugar y nos hizo aceptos delante del Padre. Se hizo justicia en la persona del Señor Jesucristo. La justicia de Dios cayó sobre la persona de Jesucristo. Y por ese acto de justicia y de amor hacia nuestras vidas, podemos ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Ya terminando y concluyendo en esta noche, sabemos que como cristianos debemos vivir en convicción de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos dicho que nuestra condición y nuestra actitud es el hecho de presentar defensa y estar preparados, ¿sí? Y hacerlo con mansedumbre y hacerlo con reverencia. Y que eso nos ayude a crecer, que eso nos ayude a desafiarnos a crecer y a conocer más al Señor. Queridos hermanos, no soy tan elocuente con las cosas que digo, pero sí lo que la palabra de Dios nos enseña es que siempre debemos estar dispuestos y desafiados a crecer y conocer cada día más al Señor. Hermanos, ya estamos terminando el mes de marzo. Estamos terminando ya el mes de marzo. Y la pregunta que podríamos hacernos para reflexionar en nuestras vidas es cuánto hemos crecido en este año. Cuánto hemos crecido, cuánto hemos conocido del Señor en este año. Si ponemos en nuestra balanza lo que era nuestra vida cristiana el año pasado a lo que está haciendo el día de hoy, ¿cómo está? ¿En qué posición estoy yo delante del Señor? ¿Estoy igual? ¿Estoy más débil? ¿O estoy más fuerte? Eso lo conoces tú y lo conoce el Señor. Pero te desafío y nos desafiamos que el hecho de siempre vivir creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor. Amén, hermanos. Espero, hermanos, que de alguna manera todo lo que hemos visto en esta noche nos pueda ayudar y desafiarnos a conocer más del Señor. Y la próxima semana ya vamos a empezar con la primera secta de los testigos de Jehová. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, por ser un Dios bueno, maravilloso. Gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y reconocer que necesitamos de ti. Señor, necesitamos cada día más de ti. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a vivir nuestra vida conforme a tu voluntad, conforme y obedeciéndote a ti en todo lo que tú demandas de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Padre Santo. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.